Amigos que semana a semana están detrás de la pantalla esperando que llegue este momento. Nuestro momento de hablar de palomas en mensajeras en esto que se llama Palomas en Carrera. Nos propusimos para este primer bloque rescatar en la memoria a un gran colombófilo del Gran Buenos Aires. Nos referimos sin lugar a dudas a Mariano Aldazábal, un palomar, un colombófilo excepcional que durante décadas estuvo en los podios de los distintos campeonatos, fundamentalmente de Gran Fondo. ¿Quién mejor para hablarnos de él que Juan Carlos Lucchesi, un colombófilo de vasta experiencia radicado en Arroyo Seco, que tuvo el honor de conocer a Mariano y también que cuenta en su haber con un gran resultado en carreras de Gran Fondo? Nos referimos a que fue quien obtuvo el título de campeón del Abierto de Gran Fondo del Bicentenario 2010, secundando a grandes colombófilos como Taurizano, Celis, Marón o Kosnik. De hecho, se hizo acreedor a un premio de honor de la Real Federación Colombófila Belga. Juan Carlos, este es tu momento para contarnos respecto a un grande, Mariano Aldazábal. Bueno, hay algo una historia que a mí me quedó grabada. Será porque la encaré de muy chico, cuando era joven, y fue algo impactante, que fue cuando conocí a Mariano Aldazábal. Mariano era una persona que tenía una personalidad, valga la redundancia, espectacular. Era un tipo imponente, un tipo inteligente, alguien que realmente se podía charlar de muchas cosas, de muchos temas. Inclusive su historia colombófila fue riquísima. Él conoce, yo fui muchísimas veces, porque nosotros sabíamos ir los 1 de mayo, los 25, cuando antes de empezar los campeonatos íbamos, y ahí siempre nos encontrábamos con alguien. Ahí he conocido a Bouza, de La Plata, he conocido al padre Gustavo, nos encontramos a Troncheletti, a mucha gente de la zona ahí de Guernica y alrededores. Yo conozco a Aldazábal por medio de Marcelo Roca. Marcelo Roca es el sobrino porque Aldazábal era oriundo de San Pedro. Era oriundo de San Pedro y, si no recuerdo mal, era hermano de la madre de Marcelo Roca. Muy bien. Marcelo lo llama, le dice que íbamos a ir nosotros, pues yo siempre tenía ganas de conocerlo. Y una mañana encaramos y nos fuimos para Guernica. Sí, un viaje medio largo porque tuvimos que dar unas vueltas impresionantes. Eso fue más o menos alrededor en la década del 80, 81, esa época. Sí, alrededor eran 80, 81. Bueno, llegamos allá, nos presentamos y ahí nomás ya marcó su personalidad. Me dijo, ¿quién son ustedes? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo conoce? En broma, porque ya Marcelo le había dicho todo. Y ahí estaba, me acuerdo que ese día estaba Bouza, de La Plata, Bernabé Bouza. Bueno, y ahí empezamos a ver las palomas, los bantuín, los catrices. Y ahí yo vi, el primer año que fui, él estaba en el Palomar Viejo, en Guernica, porque el primero estaba de la Plaza Central, un par de cuadras, y era casi campo. Era campo y tenía un palomar típico, lo más parecido a lo europeo que yo vi. Un palomar bajo, de madera, con un pasillo interno, con una división con bretes, donde él corría los machos, y tabla militar. O sea, era todo muy, muy, muy parecido a lo que yo había visto por revista y todo belga. Después tenía una habitación, una piecita retirada, donde ahí tenía unas hembras que él corría, la hembra que corría de fondo, una hembra que tenía apartada, que la corría tipo viudez, pero de hembras. Bueno, ahí veo 2 hembras
azules sucia con anillo de plástico. Por eso que no creo que sea 80, a lo mejor fue antes, fue en el 70 y pico. Porque nosotros todavía no teníamos anillo de plástico. Yo conocí los anillos de plástico ahí con dos hembras azules sucias catrices, que eran dos que le había traído Bantuín, que eran las palomas, las madres, la abuela, de todas esas azules sucias. Y ahí vi el anillo de plástico, que yo no lo conocía. Por eso yo creo que el anillo de plástico fue alrededor del 80, acá. Así que tiene que haber sido 78, 79 cuando fui la primera vez. Bueno, era todo, fue algo extraordinario. Nosotros habíamos llevado para hacer un asado, hicimos, después tenía un quincho adelante del palomar. Todo era como algo extraordinario, algo realmente impactante. Bueno, ahí empezamos a ver las palomas. Las palomas, cuando llegamos a la mañana, llegamos temprano, estaban feas. Palomas arrugadas, palomas... Y cuando empezó a salir el sol, que le empezó a pegar el sol, a eso de las 10, 11 de la mañana, se pusieron brillantes las palomas. Eran hermosas, estaban muy bien. Y aparentemente, según lo que él decía, con agua con ajo. Él tenía en el pasillo trasero, que los que han ido al Palomar se deben acordar, tenía un pasillo con un escritorio, todo un pasillo, y atrás tenía unas damajuanas de vidrio grandes, esas damajuanas viejas de 20 litros, con ajo y sal. Y él le daba eso. Y después, cuando empezamos a ir varias veces, tenía un escritorio y tenía un pequeño como repisa con unas cosas, y ahí nos sacó algo que era un tricomonicida que le mandaba el hijo de Bantuín, que él todavía tenía relación. Estamos hablando 79, 80, 81. Todavía él tenía relación con el hijo de Bantuín. Y era el N-Tin, que la fórmula, una fórmula complicada, propinel 5, Nicol, no sé cuánto, y era un jarabe rojo en una botellita, y él lo único que hacía era, cuando preparaba las palomas, le daba el N-Tin por boca, goteaba. Era un jarabe rojo bien espeso. Bueno, y ahí nosotros íbamos, después cuando empezamos a tener confianza, empezamos a tener acceso al libro, que tenía un libro viejo, de esos libros de acta, donde tenía todos los años que sacaba cría, las palomas, a quién le daba, a quién no le daba, a dónde llevaban. Bueno. Y él nos contaba, me acuerdo que yo siempre lo volvía loco preguntándole cosas, y él nos contaba una historia de cómo conoce a Bantuín. Yo voy a dar la versión mía, que es la que él me contó y la que yo me acuerdo. Él estaba en la Secretaría de Comercio Interno, en la época de Onganía. Él estaba en la Secretaría de Comercio Interior. Entonces, él autorizaba mucha importación y mucho comercio marítimo, tenía que hacer autorizaciones, tenía que firmar algunas. Entonces un día le aparece una persona, un holandés, le aparece un holandés, y que cuando lo interroga, cuando le pregunta, hablaba más o menos castellano, le dice Bantuín. Y él quedó medio, le llamó la atención y le dice, Bantuín, yo conozco un Bantuín, sí, pero el que yo conozco es belga. Y dice, ¿y usted cómo lo conoce? Y le dice, porque yo tengo palomas mensajeras y todo. No, es mi padre. Cuando le dijo así, quedó helado, petrificado. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo entendido que Bantuín era holandés, pero estaba en Bélgica. Y compitió y todo en Bélgica. Pero ellos eran de origen holandés. Entonces quedó enloquecido. Entonces, bueno, le hizo algunas concesiones, o a lo mejor le facilitó algunos trámites. Y el hijo prometió que le iba a comentar al padre. Bueno,
Al cabo de 6, 7 meses, 8 meses, por ahí recibe una nota y se entera que Van Twin lo va a venir a visitar. Bueno, y así fue. Viene Van Twin, lo visita, estuvieron, lo lleva, y le dice un montón de cosas. Entre otras cosas, le elimina algunas palomas, le dice, no, yo le voy a mandar unas palomas para que usted arme su plantel. Bueno, lo que yo cuento puede tener algunos detalles, algunas cosas que a lo mejor con el tiempo que pasó y todo, a lo mejor me olvido, pero en definitiva, en una segunda oportunidad, no sé si vuelve Van Twin o le manda con el hijo una canasta con palomas. Ahí vienen palomas catrices y vienen palomas azules claras, azules sucias, que eran las catrices, y algunas escamadas fumadas con pinta blanca. Siempre tuve entendido yo que eran Oreman las palomas, porque yo después leí a Pete Dewey, al genetista, y leo y me entero que Pete Dewey formó el plantel de Van Twin, fue el que formó el plantel. Y el plantel de Van Twin está formado con una de las palomas que lo arman son Oreman. Y otra de las palomas son de la línea del 47 de los catrices. Que el 47 de Catrí era un macho excepcional que Van Twin le compra descendiente del 47. Bueno, y las palomas catrices tienen Stichelbo. Por eso que vienen, son borradas, son oscuras, tienen pintas blancas, y porque Catrice compra en el remate de Stichelbo, compra paloma, y vienen de ahí. Entonces rebobinando un poquitito, Van Twin cuando arma el plantel, según lo que dice Pete Dewey, tiene Oreman y tiene Catrice cuando arman, una de las dos palomas. Bueno, esas palomas Aldazábal las mantuvo extraordinariamente, porque él las tuvo, hizo consanguinidad, todo, y las palomas daban una continuidad de las características, porque él decía siempre, si vos ves una paloma oscura, borrada, con panza blanca, es Aldazábal. Y es cierto, porque yo traje en distintos años, en distintas épocas que traje 17 palomas puras, en varias veces que fui, de Mariano. Y yo cometí un error que al principio nosotros las cruzamos entre ellas, porque queríamos, entonces hicimos consanguinidad y consanguinidad. Eso no dio mucho resultado, pero explotaron cuando se la empezó a cruzar. Se la empezó a cruzar con otras palomas que andaban bien en la zona, y realmente dieron un resultado extraordinario. Y yo sostengo algo, que en todo lado, por todo el país, alguien que tuvo paloma Aldazábal salió campeón o peleó algún campeonato o tuvo algo en todos lados. O sea que las palomas superaban al colombófilo. Las palomas lo superaban al colombófilo. Las palomas eran mejor que el colombófilo, porque se destacaron en Córdoba, se destacaron en San Pedro, se destacaron en el interior del país, se destacaron en Rosario. Acá uno de los mejores palomares, que es Coletti, un palomar acá en la zona nuestra, en Rosario, un campeón de campeones, la base de las palomas vienen de Aldazábal y de Christophe, que también Christophe es una historia. Hay un detalle que quisiera comentar, es que yo conocí al padre Gustavo, realmente un cura que en aquel momento éramos todos jóvenes, ¿no? Y él tenía un hermano que tenía paloma en Bélgica, y él cuando viajaba, el hermano tenía paloma Janssen, entonces cuando él viajaba siempre traía algunas palomas. Y el padre Gustavo le quería dar las palomas Janssen a Mariano, y Mariano decía que no, que él corría de fondo, que quería correr de gran fondo, que las Janssen eran palomas
para carreras sociales, que él ya estaba grande, no corría los campeonatos sociales, que le interesaba otra cosa, entonces nunca le pudo dar palomas de esas, pero yo sé que esas palomas fueron a la mano de Panettiere y de otros de la zona suroeste de Buenos Aires, de Lanús, Loma, todo. Y que hoy en día hay muchos palomares buenos que tienen palomas del padre Gustavo, que eran Janssen.